Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al atardecer de este martes, día 17 de mayo de 2022. La verdad es que no ha habido sorpresas en lo que es la vitrina de las noticias más destacadas del día. Hoy se ha reunido el Consejo de Ministros porque es martes y ha aprobado la reforma de la ley del aborto de 2010. Aunque es verdad que a propósito del aborto, esa ley no creen ustedes que introduce ninguna novedad. Bueno, una sobre todo una, que es la no necesidad del permiso parental, del permiso de los padres para abortar entre las mayores de 16 años, entre 16 y 18, no hace falta el permiso de los padres. Pero luego todas las novedades que incluye esta ley, que son menos de las que quería Irene Montero, dicho sea entre paréntesis o de paso, pues no tienen que ver estrictamente con el aborto, tienen que ver con las bajas por menstruaciones dolorosas, o tienen que ver con los permisos de paternidad, o tienen que ver con la gestación subrogada, o tienen que ver con el IVA en los productos de higiene femenina, pero no estrictamente o específicamente sobre el aborto. La novedad de la ley, y no es ninguna sorpresa, porque ya estaba más que cantada, es que vivimos en un país donde una mujer no puede comprar alcohol a los 16 años o no puede sacarse el carnet de conducir a los 16 años, pero sí puede abortar a los 16 años. Explicación de la ministra Montero. Eliminamos el consentimiento paterno. Por supuesto, la gran mayoría de jóvenes, de mujeres de 16 y 17 años, mujeres con discapacidad, confiarán en sus padres, en sus madres, en sus familias, en sus amigas, cuando afronten, si es que así lo desean, una interrupción voluntaria del embarazo, pero la decisión será suya. Bueno, pues esto es lo que hay. La verdad es que no crean ustedes que se ha levantado una gran polvareda, porque el debate ya lo habíamos vivido con anterioridad, y todas las personas en la escena política que ven con ojos de sorpresa el hecho de que una chica de 16 años pueda abortar sin el permiso de los padres, pues ya se había producido con anterioridad, o sea que argumentos nuevos no tenemos ninguno. Es verdad que Irene Montero pues quiere utilizarla como palanca de promoción para su marca política, Podemos, que está bastante devaluada y que según todas las encuestas cotiza bastante a la baja, como saben, de tal manera que ellos cada vez que pueden colgarse una medalla lo hacen, y hoy Irene Montero lo ha hecho por la mañana y por la tarde. Lo ha hecho por la mañana en Televisión Española antes de que se reuniera el Consejo de Ministros, y lo ha hecho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que es el momento al que pertenecen estas declaraciones que acabamos de escuchar. Pero les decía, independientemente de que ella se quiera colocar la medalla, cosa que es inevitable porque en política cada uno trata de sacar el mayor provecho posible de la situación creada, lo cierto, lo que creo que es objetivamente cierto, es que esta ley no ha cubierto las expectativas que ella misma había generado, y por lo tanto no ha podido llegar todo lo lejos que ella hubiera querido en cuestiones que, vuelvo a repetir una vez más, no tienen que ver estrictamente con lo que es propiamente el aborto, pero sí con el contenido más genérico de esa ley. Por ejemplo, no ha conseguido el IVA superreducido en los productos de higiene femenina. Se ha conformado con un plan B. Tenemos el compromiso de trabajarlo cara a los presupuestos generales del Estado, y yo creo que eso es lo importante. Tenemos el compromiso como Gobierno de sacar adelante esa reducción del IVA de los productos vinculados a la gestión menstrual, a la higiene femenina, y lo trabajaremos para los presupuestos generales del Estado, que dentro de unos meses tenemos ya poquito tiempo, tenemos que empezar a debatir. ¿Dónde está la trampa? Pues en que no hay presupuestos a la vuelta de la esquina, por mucho que Irene Montero diga lo contrario. Los presupuestos que aprobó el Gobierno probablemente son los últimos que sus socios le van a aprobar, porque entramos ya en un proceso de, digamos, turbulencias electorales, y en ese ambiente unos nuevos presupuestos no son fáciles. No digo que no se puedan producir, naturalmente que pueden producirse, pero lo normal es que tarden, se enquisten o tengan muchos problemas, y que por lo tanto lo que ha vendido ya casi como una cuestión de tiempo, de puros plazos, la ministra Montero, no se produzca en los términos en que ella nos lo ha querido hacer vender. Esto por una cuestión. Hay incluso algunas otras cuestiones que también ella pretendía conseguir con esta ley y que no ha conseguido, y que no ha podido vender ni siquiera vendiendo un plan alternativo, un plan B, por ejemplo. Quería Irene Montero que la gestación subrogada fuera considerada delito penal, que aparejara consecuencias penales de privación de libertad, y al final no ha tenido más remedio que reconocer que esa batalla, pues de momento al menos, no ha podido ganarla.
Como saben, una ley siempre se negocia en el ámbito de los diferentes ministros competentes y del Gobierno, y aunque en los borradores iniciales había más medidas, finalmente lo que les he explicado es las medidas que esta ley toma respecto a la explotación reproductiva. O sea que lo que ella quería, ese castigo penal, digamos, a los que regulan la gestación subrogada, no ha salido adelante, entre otras razones porque el Ministerio del Interior ha dicho que hasta ahí podríamos llegar y que por tanto no parecía razonable que esa medida adquiriera carta de naturaleza. Tampoco ha adquirido carta de naturaleza otro de los propósitos que quería Irene Montero, y era conseguir las bajas de paternidad a partir de la semana 36. Ha dicho la ministra de Hacienda que a partir de la 39 y que eso no se adelanta 3 semanas porque no nos podemos permitir el gasto que eso supondría. O sea que tampoco ahí ha conseguido todo lo que Montero se había propuesto. Pero en todo caso, del contenido específico de esta ley hablaremos con calma y con serenidad, poniendo negro sobre blanco todos los detalles a partir de la segunda hora del programa. Tenemos que seguir hablando de otras cuestiones también destacadas en el día de hoy y que también han merecido atención por parte de los responsables del Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Por ejemplo, le han preguntado a Isabel Rodríguez, a la ministra portavoz del Gobierno, qué opina a propósito de lo que hoy está vendiendo como noticia muy destacada el diario El País en su primera página, y que no es otra cosa que documentos sonoros, grabaciones, por entendernos, entre algunos dirigentes del Partido Popular y el ya tristemente célebre comisario Villarejo. Conversaciones con Esperanza Aguirre o conversaciones con María Dolores de Cospedal, que nos retrotraen a un escenario de corrupción, de corruptelas, desde luego comportamientos nada ejemplares de hace 10 años en algunos, o protagonizados por algunos dirigentes del Partido Popular de entonces. Desde luego Esperanza Aguirre reconoce en esas grabaciones que hemos escuchado hoy que efectivamente se equivocó a la hora de nombrar a algunos consejeros, como por ejemplo a Granados, y que por eso lo echó. O escuchamos a Cospedal decirle a Villarejo que a lo mejor se podían saldar algunas cuentas pendientes con el comisario a través de dinero de empresas públicas. Pero vuelvo a repetir, todo referido a cuestiones que han sido investigadas o que están siendo investigadas por la justicia, que nos retrotraen 10 años atrás. A pesar de eso, y siguiendo una costumbre inveterada, la ministra portavoz del Gobierno ha querido utilizar la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para sacudir al Partido Popular en estos términos. Fíjese que no siendo nuevas, porque lamentablemente ya conocíamos estos hechos, no deja de producirnos irritación que en un momento dado en este país hubiera un gobierno que usara al Estado con fines partidistas y con estos métodos. Son absolutamente graves estos hechos que, insisto, no siendo nuevos, ponen los pelos de punta. Bueno, la verdad es que como yo no soy un contradictor de la portavoz del Gobierno, desde el punto de vista político tampoco voy a empezar a hacer argumentaciones muy sencillas, porque si de lo que se trata es de recordar cómo teníamos los pelos de punta cuando conocimos determinados casos de corrupción, y desde luego no todos referidos al Partido Popular, pues es sencillo. A mí lo que me sorprende no es tanto lo que digan, porque en la política estos son argumentos pagados, sino el escenario que se utiliza para debilitar al adversario. En la contienda política uno juega limpio y uno utiliza pues los escenarios propios de lo que es la acción de partido. Si tú quieres criticar a tu principal adversario en la oposición, pero utilizar el ámbito institucional de una rueda de prensa posterior en Consejo de Ministros es algo que no es nuevo y por lo tanto no nos podemos dar por ofendidos, pero que sigue siendo exactamente igual de sonrojante que cuando lo han hecho en ocasiones anteriores. Naturalmente Núñez Feijóo ha tenido que contestar. Cuando han aparecido esos audios colgados en la primera página del diario El País, inmediatamente la prensa estaba en Ceuta. El señor Feijóo ha hablado de varias cosas. Ahora lo iremos viendo detenidamente y por su orden, pero naturalmente también de esta, para decir algo que por otra parte es de cajón. Pero ya sabe que nuestro partido es absolutamente respetuoso con el Estado de Derecho, respetuoso con todo tipo de investigación judicial y respetuoso con las decisiones judiciales. Si se quiere traer a colación grabaciones de hace una década, pues es evidente que cada uno está en su derecho de traerlas.
Fíjense que no ha criticado el hecho de que haya sido la ministra portavoz, porque estas declaraciones se han producido con anterioridad a la intervención de Isabel Rodríguez. Estaba haciendo o estaba dándole respuesta a declaraciones que había hecho el portavoz parlamentario, Héctor Gómez, exactamente en la misma dirección que luego ha utilizado Isabel Rodríguez. Bueno, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros se ha hablado, por lo tanto, del Partido Popular, de lo que ocurrió hace 10 años en el Partido Popular, y también se ha hablado de cosas que están ocurriendo ahora mismo en la vida política de nuestro país. Uno de los acontecimientos que tenían que estar y han estado presentes en la conversación con los periodistas que cubren la comparecencia de la ministra portavoz era el regreso ya inminente del rey emérito a España. Ya saben que la Casa Real este fin de semana dio a conocer una nota diciendo que se habían puesto de acuerdo Felipe VI y su padre, Juan Carlos I, para que cuando viniera a España en los próximos días tuvieran una conversación y trataran de alguna manera de normalizar la presencia del rey emérito en nuestro país. Y sobre esta cuestión han querido los periodistas preguntarle a la ministra portavoz cuál es la opinión del gobierno. Y aquí la ministra portavoz no nos ha sorprendido, no ha dicho nada original, sencillamente ha dicho que este es un asunto que incumbe a la Casa Real y que el gobierno mira con respeto y con absoluta neutralidad. Esta decisión es una decisión personal del rey emérito. Sus relaciones lo son con la Casa Real y en el respeto a la institución que para nosotros tiene la Casa Real, nuestras relaciones con el rey Felipe VI, no vamos a hacer ninguna consideración acerca de una cuestión que nada tiene que ver con el Gobierno, y como digo que es una decisión del rey y una cuestión ante quien solo puede manifestarse es la Casa Real. Bueno, a lo mejor quien solo debería manifestarse es la Casa Real, pero se han manifestado otros muchos que no forman parte de la Casa Real, incluso otros que forman parte del gobierno, porque ustedes ya saben, esto no es ningún secreto, que tenemos en España un gobierno de coalición que está formado por la parte socialista y por la parte podemita. La parte socialista mantiene un cierto tono, digamos, de respeto institucional hacia lo que es la Casa del Rey, pero la parte podemita no. Hoy el portavoz de Podemos, el señor Echenique, se ha descargado a gusto contra el rey emérito, contra Juan Carlos I, y no solo por elevación, también contra la monarquía. Desde el punto y hora en el que la Fiscalía reconoce que se han cometido delitos, pero no se pueden juzgar, pues entendemos que eso dibuja una estructura institucional, y creo que esto no es opinión, que permite a la jefatura del Estado cometer delitos y que estos delitos no sean juzgados. Cada vez está más cerca la República en España cuando todo el mundo ve lo que la monarquía puede hacer sin que haya ninguna consecuencia penal. Insisto, son declaraciones del portavoz de un partido que forma parte del gobierno. Y esto es un detalle que nos resulta baladí o que no podemos dejar de tener en cuenta. De hecho, el principal líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, lo ha tenido muy presente a la hora de hacer declaraciones censurando el hecho de que una parte del gobierno se manifieste en estos términos contra lo que es la jefatura del Estado. Yo soy absolutamente partidario de que el rey emérito, si lo considera oportuno, pueda volver a su país. Que yo sepa, no tiene ninguna causa pendiente en nuestro país, es ciudadano español, mantiene su pasaporte como ciudadano europeo y por tanto español, y me parece que ahora volver a erosionar la jefatura del Estado, aunque sea a través del rey emérito, es algo que los españoles no merecemos, y mucho menos que se incentive desde el gobierno. Cuando dice que se incentive desde el gobierno, ha quedado claro, se refiere a que sea Podemos el que esté agitando naturalmente esa cuestión. Es verdad que a lo mejor se podría decir que ha faltado cierta sensibilidad por parte no tanto del rey Felipe VI como de Juan Carlos I, porque lo que ha trascendido es que él viene a Sanjenjo a regatear. Y esta es una cuestión pues que depende de cómo lo queramos entender, sienta mejor o peor. Hombre, pues si tienes que hacerte perdonar determinadas cosas que no has hecho bien, pues que vengas aquí a regatear y que lo digas expresamente, pues es algo que a lo mejor deberías gestionar de otra manera. Yo entiendo esa manera de razonar y no estoy lejos, además, de suscribirla. Pero quien ha dado pie a que la carta de naturaleza, digamos, ese perfil de la presencia de Juan Carlos I en nuestro país, ha sido el propio alcalde de Sanjenjo, no Juan Carlos I. Ha sido Telmo Martín el que ha dicho, el que ha confirmado efectivamente a qué viene durante los próximos días Juan Carlos I.
Nada, una llamada que tuve ayer por la noche y me confirmó que el rey emérito, el rey Juan Carlos, estaría este fin de semana aquí con nosotros en la regata. Pues muy positivamente, ¿no? Después de casi 2 años sin estar aquí entre nosotros, pues va a ser una oportunidad para demostrarle el cariño que sentimos por él. ¿Sabe usted si va a participar en las regatas o viene de espectador? No lo sé, no, eso sí que no se lo puedo, no tengo ni idea. Vamos, ojalá pueda participar, porque el barco creo que sí va a participar y él además es la clase de regata que le gusta, ¿no? Tiene todo el derecho del mundo a regatear, el Juan Carlos I, que quede claro, y que por lo tanto no hay absolutamente nada que se lo impida. Él es un ciudadano libre, lo decía el señor Feijóo, lo han dicho otros muchos actores de la vida política, y es verdad, no tiene ninguna causa pendiente y por lo tanto, como un ser libre en un país libre, puede hacer lo que le dé la gana. Lo que pasa es que él ha sido rey durante muchos años y ahora es el padre del rey. Y de alguna manera el prestigio de la institución, de la Casa Real, depende también de sus actitudes y de su delicadeza a la hora de emitir determinados mensajes. Y eso es lo que yo creo que le ha faltado. Y además le ha brindado un balón de oro a todos los partidos de la izquierda que se han puesto morados a la hora de insultar a Juan Carlos I de una manera y de otra. Lo más suave que se ha dicho, después de saber lo de la regata, lo ha dicho Joan Baldoví. Vuelve el rey emérito y lo primero que se le ocurre es decirle a su tripulación que viene a regatear y que está desentrenado. No está desentrenado de tener una cara tan dura que a muchos nos hace tener vergüenza ajena. Insisto, esto es lo más suave, porque podría poner otros testimonios de otros dirigentes de la izquierda, de Rejón, de cualquier líder independentista catalán, y dejarían a Baldoví todavía convertido en un dechado de diplomacia o de cortesía a la hora de utilizar los adjetivos. Pero bueno, a la hora de hablar de errores hay que hablar también de un error que durante estas últimas horas ha hecho correr muchos ríos de tinta en los medios de comunicación, protagonizado primero por Núñez Feijóo, dejemos las cosas claras, y después por su sobresaliente de espadas en Génova 13, que es Elías Bendodo, el coordinador general del Partido Popular. Ustedes recordarán, para contextualizar esta metedura de pata, que Feijóo estuvo la semana pasada con los empresarios catalanes y que allí les dijo que había nacionalidades históricas, refiriéndose a Cataluña, que en fin, necesitaban ser o tener reconocido cierto hecho diferencial, que no eran como el resto de las comunidades autónomas. Eso es lo que quiere decir nacionalidades. Se metió en un jardín que al Partido Popular le produjo una especie de conmoción interna que no ha sabido digerir bien, hasta el punto de que Elías Bendodo, después de haber leído esas declaraciones de su jefe, trató de matizarlas o de aclararlas en unas declaraciones periodísticas al Diario del Mundo y llegó y se metió en un jardín verdaderamente monumental diciendo que en el fondo había, en fin, el reconocimiento de nacionalidades tal y como recogía el artículo 2 de la Constitución. Y naturalmente eso ha despertado una enorme cantidad de críticas internas dentro del Partido Popular y también en los partidos, digamos, aledaños al Partido Popular, diciendo que la nación es la nación, que aquí no hay una plurinacionalidad, que es un término que llegó a utilizar Elías Bendodo en esa declaración periodística. Y tal ha sido el río, la catarata de críticas que se han suscitado, que hoy el propio Núñez Feijóo en Ceuta ha tenido que decir dos cosas. Primero, que sí, que efectivamente lo de Bendodo fue un error. España no es un Estado plurinacional, es una obviedad y, por tanto, el debate, en mi opinión, no existe. Si lo que se quiere es aprovechar un error, pues cada uno es legítimo de hacerlo. Un error que ha sido rectificado al poco tiempo. Efectivamente, España no es un Estado plurinacional, no lo es ni lo será. España es una nación que garantiza la autonomía de nacionalidades y regiones. Ahí está, sin embargo, la insistencia en ese término nacionalidades, que fue el origen de todo este conflicto. Yo creo que el señor Feijóo se lo tiene que hacer mirar o tiene que calibrar mejor su mensaje, porque de otro modo yo creo que va a seguir insistiendo en el mismo error. Él, en todo caso, ha querido dejar de una manera clara, explícita, indubitable, su respeto a la Constitución y a lo que dice el artículo 2. Mire, lo que es España viene definido por nuestra historia desde hace 500 años. Y España está muy bien catalogada, identificada y descrita en el artículo 2 de la Constitución española. Y es que la Constitución garantiza la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y garantiza el derecho a las autonomías de las
nacionalidades y regiones que le integran. Bueno, aprovechando ya que estamos en esta materia que tiene mucho que ver con el intento de una parte de España de separarse de España, por eso es tan importante ratificar o reafirmar el concepto de nación sin matices que lo hagan difícilmente digerible para el común de los mortales, hablemos de las diferencias que están viviendo en su fuero interno los propios independentistas en Cataluña. Saben ustedes que entre Esquerra Republicana y Junts per Catalunya hay muchas hostilidades de un tiempo a esta parte a propósito de una reforma lingüística que quiere impulsar Esquerra para, dicen ellos, tratar de evitar que se cumpla la sentencia de la justicia española para que el 25% de las asignaturas en el bachillerato catalán efectivamente se puedan facilitar en lengua castellana. Bueno, Junts se ha querido desprender, digamos, o despegar de ese pacto que había suscrito inicialmente con Esquerra, y lo que estamos viviendo en las últimas horas es directamente un ultimátum. Esquerra le ha dicho a Junts per Catalunya: tienes 24 horas. O vienes con nosotros o se acaba la unidad de acción. Esmeralda Ruiz. 24 horas en las que podría consumarse en Cataluña la ruptura de los socios en un asunto capital para el separatismo. Un día es lo que le ha dado Esquerra, el PSC y los comunes a Junts para adherirse a la reforma de la política lingüística que podría votarse la semana que viene en la Cámara. Los detalles del texto los desconocemos, pero desde Esquerra aseguran que no son muy diferentes a lo que se había pactado con Junts en el mes de marzo. El plazo para la ejecución forzosa finaliza el día 30. La Alta Inspección de Educación, recordamos, debe verificar el cumplimiento de la sentencia en el conjunto del sistema educativo de Cataluña, y por lo pronto la Generalitat hoy ha presentado ya un recurso de reposición contra el auto del Tribunal Superior de Justicia. Patricia Playa, portavoz. El Gobierno lo que ha pedido ha sido la suspensión de los efectos de esta interlocutoria hasta que se resuelva el recurso de reposición, porque además se debe tener en cuenta en qué momento del curso estamos. Esta tarde escucharemos a Esquerra en el Parlamento. Quien ya han hablado son los comunes. En el ple de la setmana vinent blindarem el català a l'escola amb Junts o sense Junts. Jessica Albiach, que dice que el texto para blindar el catalán saldrá adelante previsiblemente la semana que viene con o sin los de Puigdemont, y los números salen: enfrente Vox y Ciudadanos, dispuestos a llevar a la Generalitat a los tribunales. Joan Garriga, portavoz de Vox. Están dándole vueltas, como siempre, con un last minute que nos tienen acostumbrados en la política catalana, de un pleno extraordinario para apoyar una ley tramposa que encubra la ejecución de la sentencia, y es un engaño más. Lo último, Òmnium, que ha pedido personarse como parte interesada en la ejecución de la sentencia y anular el auto del tribunal que forzó la ejecución del fallo. Y todavía una referencia informativa más antes de acudir al resto de los titulares destacados del día. Ucrania, día 83, estado de la cuestión. Verónica Jorro. 2,5 centenares de soldados ucranianos que desde hace semanas defendían la acería Azovstal en Mariupol han sido finalmente evacuados, decenas de ellos con graves heridas. Una operación negociada entre Kiev y Moscú. Para Rusia, esos 265 soldados son ahora prisioneros de guerra, para Zelensky, héroes. Zelensky asegura que espera poder salvar las vidas de los soldados atrincherados en la acería Azovstal con la operación negociada con los rusos que se está llevando a cabo para su evacuación, porque el país, dice, necesita héroes ucranianos vivos, y ese debe ser el principio por el que se debe regir su política. Todo mientras Suecia y Finlandia siguen avanzando para convertirse en miembros de la OTAN. La ministra de Exteriores sueca ha firmado hoy la solicitud en un acto en el que ha destacado que cree que este paso es lo mejor para su país, dado las recientes acontecimientos en la guerra de Ucrania, y el Parlamento finlandés ha ratificado por amplia mayoría la solicitud de ingreso en la OTAN, un ingreso al que darán un fuerte apoyo los ministros de defensa de los 27 que se reúnen hoy en Bruselas. Es lo que ha asegurado el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, que también espera que Turquía retire sus reservas y apoye la adhesión de estos dos países a la Alianza Atlántica. Estoy seguro de que el Consejo apoyará extremadamente, con un firme apoyo, el mayor posible, la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN. Sé que Turquía ha puesto algunas objeciones y espero que la OTAN sea capaz de superarlas, pero por mi parte y por la del Consejo de Defensa hay un firme apoyo a la adhesión.
Finlandia y Suecia quieren formar parte de la Alianza Atlántica y Ucrania quiere ser parte de la Unión Europea. Por eso hoy el presidente Volodymyr Zelensky ha reclamado a su homólogo alemán, a Olaf Scholz, mayor implicación para agilizar que su país se pueda convertir en el miembro número 28 de la Unión. Es martes, es 17 de mayo de 2022. Vamos, amigos, a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Lorena López Lobo, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Las fronteras de Ceuta y Melilla con Marruecos viven sus primeras horas abiertas tras más de 2 años cerradas debido a la pandemia y a la crisis diplomática hispano-marroquí. Casi 2.000 personas y más de 500 vehículos han cruzado desde esta pasada madrugada los pasos fronterizos de las dos ciudades autónomas y la situación es de normalidad en ambos puntos. Una reapertura que, como ha explicado esta mañana en Antena 3, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se hará de forma gradual y que cuenta, según ha ratificado, con los medios personales suficientes. Respecto a los medios personales a los que hacemos referencia, se está viendo y observando que hay medios personales, policía, medios materiales necesarios en la reapertura de las fronteras. A mí me gusta hablar de datos, no simplemente decir menos efectivos. Mire, en los 7 años, y en relación a Ceuta y Melilla, en los 7 años del gobierno del señor Rajoy, se perdió el 10% de las plantillas. Hemos recuperado casi el 10% en estos casi 4 años de gobierno socialista. Es decir, estamos en parámetros de plantillas del 2011. No comparten su opinión los sindicatos policiales y de la Guardia Civil que denuncian la situación precaria en la que se encuentran para hacer frente con seguridad a esta reapertura. En unos minutos hablaremos con ellos. Y los reyes de España han dado la bienvenida oficial al emir de Qatar, Hamad Al Thani, por su visita de Estado de este martes con la tradicional ceremonia con honores en el Palacio Real de Madrid, a la que también ha asistido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El Ejecutivo español confía en elevar la relación bilateral para un aumento de las inversiones de este país en España y así garantizar a futuro un mayor suministro de gas natural. También el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha obsequiado al mandatario con la entrega de la llave de oro de la ciudad, informa Andrés España. Un día marcado por la visita oficial del emir de Qatar, que ha sido recibido en primer lugar por los reyes de España. Posteriormente, en recepción oficial, ha recibido de manos del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, la llave de oro de la ciudad. La ciudad de Madrid recibe hoy en este histórico salón de plenos al emir de Qatar en visita de Estado, para hacer la entrega de nuestra llave de oro, símbolo de gratitud por su visita y muestra del aprecio del pueblo de Madrid y del pueblo de España al pueblo catarí. Un día que Almeida ha calificado de histórico, poniendo en valor el ejemplo y crecimiento de Qatar durante las últimas décadas, en unos años donde se han producido un crecimiento y transformación excepcional para el regidor madrileño. A encomiar el ejemplo que la historia de su país, Alteza, ofrece al mundo. La península donde se yergue su emirato ha sufrido una excepcional transformación, una historia de éxito sin parangón. Donde antes reinaban las silenciosas y limpias arenas del desierto, hoy se levanta la asombrosa Doha, que atrae las miradas admiradas de todo el mundo, con sus futurísticos rascacielos. Por supuesto, no digo nada nuevo a los envidiables recursos naturales con los que cuenta su país, pero han sido visión y determinación, no azar, los que han logrado que su nación sea hoy una de las más ricas del planeta. Un acto marcado por la ausencia de Recupera Madrid después de no asistir a la entrega de la llave de oro al emir de Qatar por ser, aseguran desde el grupo, un país que vulnera los derechos humanos. Escuchamos al portavoz Luis Cueto. Entendemos que el protocolo no debe servir de excusa para tapar las gravísimas deficiencias en derechos humanos, los derechos de las mujeres que hoy por hoy tiene ese país. Y les hablamos ahora de una nueva denuncia por un presunto abuso sexual a una menor tutelada de 14 años, ocurrido en esta ocasión en Castilla-La Mancha. Tiene los detalles Miguel Ángel Pérez. A los pocos meses de que su hija de 14 años ingresara en un centro tutelado por la Junta de Castilla-La Mancha que preside el socialista Emiliano García Paje, los progenitores recibieron un informe de la propia Junta que les alertó del presunto abuso sexual que había sufrido su hija. Los padres deciden presentar una denuncia a la que ha tenido acceso Libertad Digital por abuso sexual a su hija, en la que destacan que no cabe la menor duda de que tener relaciones sexuales con una menor de 14 años está considerado delito de abuso sexual. El juzgado de instrucción número 2 de Guadalajara archiva la denuncia en agosto de ese año sin investigar los hechos ni practicar ninguna diligencia. Los padres presentan entonces un recurso instando al juzgado y a la Fiscalía a que ordenasen a la policía abrir una investigación al respecto. Recordamos que el artículo 183 cuater del Código Penal recoge que el consentimiento libre del menor de 16 años excluirá la responsabilidad penal cuando el autor sea una persona próxima al menor por edad y grado de desarrollo o madurez. No obstante, para poder aplicarlo, primero se debe saber
saber con quién ha mantenido relaciones sexuales la menor de 14 años y se debe investigar, cosa que no ha sucedido. Actualmente los padres de la menor tutelada han presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Guadalajara pidiendo que se investiguen los abusos. Hasta la fecha, la Audiencia Provincial aún no ha resuelto esta petición. Bélgica ha rechazado por segunda vez la extradición a España del rapero balear Valtònyc, acusado de un delito de injurias a la corona. Tras repetir el juicio, como ordenó el Tribunal de Casación de ese país, ahora la Corte de Apelación de Gante ha confirmado el fallo dictado el pasado mes de diciembre que establece que los insultos al monarca español no son un delito en Bélgica, noticia que el cantante ha recibido con alivio, aunque aún cabe recurso. He pasado por primera instancia. He pasado por primera instancia, he pasado por el Tribunal de Apelación, he pasado por el Tribunal Casación, por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por el Tribunal de Derechos Humanos y nunca me he sentido solo, y eso es muy importante. Hoy era un día duro porque no sabíamos lo que podía pasar, pero yo decidí venir aquí por un tema de derechos fundamentales y al final así ha sido. Por un tema de derechos fundamentales y en el final sí ha estado. Y el Gobierno ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros el proyecto de ley de pesca sostenible que apuesta por el uso más eficiente y flexible de las cuotas pesqueras y que ahora debe ser remitida a las Cortes para su tramitación parlamentaria. Una norma que favorece la jubilación anticipada de algunos de los trabajadores de estos colectivos, como ha explicado el ministro del ramo, Luis Planas. Teniendo en cuenta la penosidad de determinados trabajos en el sector pesquero, el poder favorecer una jubilación anticipada de dos colectivos particularmente significativos. El primero constituido por los mariscadores, mariscadoras a pie, percebeiros y los recogedores de algas, y un segundo colectivo compuesto por las rederas, las nescatillas, las empacadoras y los buceadores. Y terminamos contándoles que ya hay abierta una investigación judicial para esclarecer las causas del accidente ferroviario ocurrido ayer en Sant Boi de Llobregat, en Barcelona, en el que colisionaron dos trenes, uno de mercancías y otro de pasajeros, provocando la muerte de uno de los maquinistas. Los 86 pasajeros heridos ya han sido todos dados de alta. Tiene más datos Javier García. El juzgado de instrucción número 5 de Sant Boi de Llobregat ha abierto una investigación por el accidente de tren de ayer. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha explicado que la jueza mantiene la causa abierta pendiente de la información que aporten los investigadores de Mossos d'Esquadra. Unos Mossos que están analizando la caja negra de los dos trenes y están visionando las imágenes exteriores e interiores del accidente para avanzar en la investigación. El accidente ocurría hacia las 6 de la tarde de ayer a unos 300 metros de la estación de Sant Boi, cuando el tercer vagón de un tren de mercancías que transportaba potasa y se dirigía hacia Barcelona descarriló e impactó contra la cabina de un tren de pasajeros que en aquel momento salía de la terminal. Según fuentes policiales, no se esperan los resultados de la investigación de forma inmediata porque requiere una labor minuciosa para comprobar todas las posibles causas del siniestro. En casa de Herrero, Es Radio.